Digno es el Cordero que inmolado fue, de tomar el reino, honra, gloria y pres. Para abrir el libro nadie se encontró, Él fue solo digno, cante nuestra voz. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Amén. A cada uno, gracias al Señor por este día, primer día de la semana. Hoy domingo ya vamos entrados, ¿verdad? En enero, 19 de enero es hoy. Y bueno, el tiempo va pasando y ojalá que con eso también nosotros, así como avanza el tiempo, vayamos madurando espiritualmente, vayamos creciendo, cambiando para bien, ¿verdad? Dejando atrás, despojándonos cada vez más de ese viejo hombre, de esa vieja persona que éramos, y dándole cabida al Señor para que Él sea el que nos transforme, nos renueve, nos cambie todas esas cosas que necesitan ser cambiadas. Bien, hermanos, yo quiero que me acompañen a una lectura en Apocalipsis capítulo 5, versículo del 1 al 7. Aquellos que gusten ponerse de pie un momento, los que puedan, vamos a escuchar esta lectura, hacerla de una manera solemne, porque es palabra del Señor, ¿verdad, hermanos? Dice la palabra de Dios así, hermanos. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro y ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido, para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse, gracias. Aquí en esta visión del apóstol Juan, de lo que él pudo apreciar en ese momento de arrobamiento, de revelación divina, él vio imágenes, ¿verdad? En ese momento cuando él dice que estaba en espíritu en el día del Señor, y vio algo. No vamos a entrar en detalles en cuanto al libro, pero dice que él vio algo allá arriba, sorprendente, muy sorprendente, que vamos a tratar de ponerle una imagen para que ustedes lo puedan apreciar. Dice que algo había que hacer, y ese algo siempre va a tener que ver con la salvación de nosotros, de la humanidad, sea como sea. Allí lo presenta como un libro. Recuerden que los libros en tiempo bíblico no eran como los tenemos hoy así, ¿verdad? Sino que eran un rollo, que le ponían sellos en las puntas, ¿verdad? En el margen, y que esos sellos se usaban, ¿verdad? Para mantener algo sin que otra persona lo viera, ¿verdad? Era como algo de uso exclusivo para alguien. Y esos sellos generalmente se hacían de cera y se colocaban, digamos, allí la cera caliente, y tenía la lectura y el nombre de la persona que era el dueño, y se pusieron 7 sellos, dice, habían en ese rollo escrito. La revelación de Dios a la humanidad, el conocimiento que solo viene por revelación del Espíritu Santo a la humanidad de lo que es
el misterio de la salvación para el hombre. Y dice Juan que él, yo no sé si ustedes se han soñado alguna vez algo muy triste y lloran con unas ganas, ¿verdad? Uno llora y llora y llora como, bueno, hasta sabe delicioso ese llorar con buena razón, ¿verdad? Con todas las ganas. Tal vez es una buena terapia, ¿verdad? En algún momento. Aquí no. O tal vez. Dice que él lloraba mucho porque no había nadie, ninguna parte del universo, que fuera digno, que tuviera el poder, la autoridad, la fuerza y la capacidad de abrir y de revelar lo que ahí estaba escrito. Y lloraba porque no había nadie. ¿Y ahora quién? ¿Cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a poder tener esa bendición? Y le dice uno de los ancianos que estaba allá en el cielo, eran 24 ancianos, ¿verdad? Representativos del pueblo de Dios del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Representaciones, 12 tribus, 12 apóstoles, que representan el pueblo del Nuevo Testamento. Lo que nos dice es que entonces uno de los ancianos lo llamó y le dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién puede ser otro ese león de Judá? Que Jesucristo, ¿verdad? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Es el único que tiene autoridad y poder, aquel que dijo después de haber vencido la muerte, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es el león que vino a descender según la carne de la tribu de Judá. El león de Judá. ¿Qué pensamos cuando pensamos en un león? Bueno, me da miedo. Con solo ver a un gato que es pequeñito, ¿verdad? Y las uñas que tienen y los colmillos que tienen a veces. Ahora un león que son 100 veces más grande o más, con 100 veces más fuerza y poder. Bueno, da cierto temor. Gracias a Dios que no vivimos en África, ¿verdad? A muchos que se nos han comido el león. Bueno, pero en realidad el león, hermanos, es un símbolo. Es un símbolo que se usa en muchos lugares, muchos tiempos, épocas, muchos países y de muchas maneras. Es un símbolo de poder, de fuerza, de dominio, desde que se llama el rey de la selva, ¿verdad? El león ha sido usado para representar autoridad, poder, dominio, reinado, victoria, poder, liderazgo, custodia, protección y confianza. De manera que hay gente que lo ha usado, por ejemplo, Salomón, cuando él estableció el trono de él usó el emblema del león, unos leones que puso a los lados de su trono, un trono tremendamente lujoso, ¿verdad? Y grande. Y así los leones han sido símbolos grandes e importantes en este mundo. Por ahí hay un carro que usa el león, ¿verdad? Como su símbolo, ¿verdad? Y así, muchos reyes del pasado han usado el símbolo del león. Y hay muchos países que tienen, ¿verdad? Como emblema, ¿verdad? El león y muchas marcas y todo eso, ¿verdad? Y es representativo, ¿verdad? Dice que le dice el anciano, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Es importante eso, tomar en cuenta eso. Muy bien, viene Juan, cuando le dice, mira, y viene Juan a ver, y ¿saben lo que ve? Dice, y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Él pensó, bueno, un león. Bueno, posiblemente voy a ver un león inmenso ahí, ¿verdad? En la visión. Lo que vio fue un cordero. Un cordero, bueno, corderitos son lindos, ¿verdad? Les gustan los chiquitos. Son animalitos diferentes, totalmente. El león, lo opuesto, totalmente. Pero claro que este corderito está muy sanito, ¿verdad? El que vio Juan arriba en los cielos, aquella visión, fue un cordero destrozado. Un cordero degollado. Un cordero ensangrentado. Un cordero herido, de muerte. ¿Verdad? Eso fue lo que vio. Y, hermanos, las dos figuras representan lo mismo. Nada más que en diferente faceta y momento de su vida.
de su eternidad, ¿verdad? Primeramente, hablemos del Cordero de Dios un poquito. Los corderos son animalitos dóciles, mansitos, ellos no son agresivos. Ya el cordero macho cuando está grande sí es, el macho cabrío es bravo, ¿verdad? ¿Quién se le ha enfrentado a uno? ¿Verdad? Ellos buscan, ¿verdad?, cómo embestir, es su naturaleza. Pero el cordero, que es el mismo animal, pero cuando está jovencito, son animales muy dulces, ¿verdad? Muy tiernos, muy lindos. Son peluditos, lanuditos, ¿verdad? Y blancos, limpiecitos. Son hermosos, son juguetones, pero también son indefensos. No tienen defensa más que correr si es que pueden, ¿verdad? Y, hermanos, el Cordero de Dios, que dice Juan el Bautista, cuando la gente lo seguía, y él caminando por algún lugar vio a Jesús que pasaba y le dice a la gente: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y era Jesús, era Jesucristo el que caminaba, el que anduvo en esta tierra, el que nosotros hemos oído tanto y hemos escuchado, en el cual hemos creído. Pero ¿por qué lo llama Juan el Cordero? Es una metáfora. Él le pone el nombre de un animalito o el título de un animalito manso y tierno a Jesús. Hermanos, todo esto tiene una historia larga que no vamos a sacar acá de por qué el Cordero y así, pero sí vamos a mencionar unas 3 cositas importantes de eso. Lo primero es que allá en el Antiguo Testamento, cuando la nación de Israel fue redimida o rescatada de la esclavitud en que vivían, una esclavitud horrible, allá en Egipto, ¿verdad?, que eran con trabajos forzados, maltratados, abusados por los poderosos egipcios, y rescatados de ahí ese día especial. ¿Han oído ustedes que Dios a través de Moisés les dio libertad? No sin antes haberlos castigado o haberles demostrado su poder y grandeza sobre los dioses egipcios y mostrarles que no hay otro. Y entonces la última plaga que Dios mandó fue la muerte del primogénito hijo de cada familia egipcia. El Señor dice: esa es la última plaga y la definitiva. Allí sí los van a dejar salir de Egipto para que no los siga castigando. Entonces, cuando se narra la historia, se dice que el Señor les dijo a ellos, les dijo de la siguiente manera: dice, hablad a toda la congregación de Israel y diles: en el día 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal debe ser sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas. Dice, y lo sacrificaréis, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Les dice el Señor: cada familia escoja un corderito, dególlenlo, tomen la sangre y cojan un manojo de hisopo y pinten los postes de las puertas de sus casas. Cuando yo envíe el ángel de la destrucción, dice, entonces dice, veré la sangre y pasaré por derecho. No se detendrá ni entrará en las casas donde hubiera esa sangre puesta, embarrada, digámoslo así, ahí en los postes de la puerta. Y así entonces ustedes se salvarán. Mientras, donde no vea esa sangre, en las casas donde no esté esa sangre puesta allí, entraré y destruiré, dice, al primero de los hijos de aquella familia. Hermanos, ese cordero
que ellos debían sacrificar vino a ser el antitipo o el tipo de Jesús, de Jesucristo. Porque Él como cordero moriría, derramaría su sangre, y a aquellos que creyeran en Él, en su poder de salvar y de perdonar, su sangre les rescataría, los salvaría de la muerte eterna. Hoy en día nosotros tenemos la sangre de Jesús en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros corazones, en nuestra congregación. La sangre de Jesús es la que nos mantiene limpios de pecado, la que nos da la victoria, la que nos va a llevar a la vida eterna. Porque eso es lo único que hay. Esa sangre, ese cordero que con su sangre nos redimió, nos compró, pagó el precio, dice. Y de ahí en adelante los israelitas siguieron celebrando ese día especial para recordar cómo Dios los había librado ese día. Por cierto que ese día esa fiesta se llamó la Pascua. Y la palabra Pascua significa pasar por alto. Pasar por alto es. Dios pasó por alto las casas de los israelitas donde había sangre, pero no pasó por alto las casas de los egipcios donde no había aquella sangre. Hermanos, entonces de ahí viene la historia del Cordero. Además de eso dice en Isaías capítulo 53, versículo 4 al 6, algo muy importante sobre esto, ¿verdad? Que es el hecho de que ese Cordero que quita el pecado del mundo no lo quitó así porque así. Como decir Jesús, voy a ir y le voy a decir a la gente ya con mi palabra, mi poder, que sus pecados ya son perdonados y ya. Muy fácil, ¿verdad? Es una manera muy fácil de deshacerse del pecado. Él podía hacerlo si quería, pero no iba con el carácter santo y justo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? No iba con el carácter santo y justo. El pecado exige un pago. El pecado exige un castigo, exige justicia. Si Dios no castiga el pecado, sería un Dios injusto. Sería un Dios que se alía o se une al pecado. Por eso dice, Isaías 53, 4 al 6 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Alguien tenía que hacerse cargo de los pecados, llevarlos sobre sí mismo y pagar por ellos. No podía deshacerse así nomás del pecado. Vamos a deshacerlo y ya, no olvidemos. Olvidémonos que ustedes pecaron. Olvidémonos que ustedes han hecho lo malo. Eso no va con Dios. Dios sería negarse a sí mismo de lo justo y grande que Él es. Alguien tenía que pagar. Y no había nadie. Como lo dice allá, dice que lloraba mucho Juan, porque no había nadie. ¿Qué ser humano puede pagar por los pecados de los demás? Si nosotros mismos somos pecadores. No podemos pagar ni por los nuestros. ¿Cómo vamos a pagar por los pecados de los demás? Solo alguien que nunca pecó, solo alguien grande, de verdad, de corazón limpio y totalmente santo, podía cargar sobre sí mismo con los pecados de la humanidad. Esa es la historia del Cordero, sobre el cual nuestros pecados, dice, fueron puestos. Y Él los llevó. Y los llevó, dice, con la boquita callada. Porque Él, cuando lo acusaban y decían cosas en contra de Él, dice que Él guardaba silencio. ¿No creen ustedes que Él pudo haber sacado un montón de argumentos? ¿O no creemos que Él pudo, como dice, orar y tener 12 legiones de ángeles a su disposición para ser librado?
Pero él callaba, ¿por qué? Porque él sabía lo que estaba haciendo. Mientras que los que lo crucificaban decían, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero él sí sabía lo que hacía. Y era entregar su vida, su ser, por nuestros pecados. La segunda cosa entonces. Y la tercera, él pagó el precio que requería nuestro rescate. Lo pagó totalmente. Dice que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir y no fuimos rescatados de eso, dice, con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Cuánto creen ustedes que nosotros tendríamos, si se valorara en dinero, que pagar para quedar libres de la condenación del pecado, por ejemplo, de la mentira? ¿Cuánto cree que costaría librarse uno de ese pecado y quedar exento? No hay nada en este mundo, oro, ni plata, ni posesiones, que podamos dar para pagar por nuestros pecados. Ni siquiera por un solo pecado. Pero la única cosa que podía pagar era la satisfacción de la justicia divina, la sangre de alguien totalmente puro, la vida, totalmente, solamente eso. Por eso a Jesús se le llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como Cordero, hermanos, nosotros lo hemos conocido, ¿verdad? Indefenso, humilde, sencillo, alguien especial que venció el pecado. Porque dice allá en la lectura que leímos en Apocalipsis 5, dice el Cordero como inmolado, dice que Él ha vencido. Ha vencido. El león de la tribu de Judá ha vencido. Hermano, Jesucristo parecía humilde, y sí era humilde. Daba la idea de ser alguien indefenso, y sí, era indefenso. A pesar de tener todo el poder, él se sometió a esa situación de debilidad. Y no era débil, pero él se sometió voluntariamente a esas condiciones para permitir morir, que lo mataran por nosotros, perder su vida, dar su vida totalmente. Entonces, venció el pecado Jesús. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo, quien nunca hizo pecado ni se halló engaño en su boca, en 1 Pedro 2:22. Nunca hizo pecado, fue totalmente justo y limpio. Dice la palabra de Dios que Él venció el pecado. Dice que cumplió su propósito. Él cumplió su propósito. He acabado la obra que me dice que hiciera, dice Juan capítulo 17. Jesucristo satisfizo la justicia de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, a través de su justicia, fuéramos justificados. O sea, que solamente Él podía cumplir con los requerimientos de que requería la ley de Dios para un perdón total y absoluto. Solamente. Y después, hermanos, ese Cordero venció la muerte, ¿verdad? Venció la muerte, Él resucitó con poder y se sentó a la diestra del trono de Dios en las alturas, que fue exaltado sobre todo nombre y se le dio un nombre superior. Él venció. Parecía que había sido derrotado. Parecía que no había fuerzas en Él. Parecía que estaba perdido, que estaba listo, como decimos nosotros, que no había nada que lo librara. Parecía, y los discípulos se sintieron tristes y acongojados y lloraban su partida y que Él se había ido y ya no estaba, y decían, y esperábamos que era el que había de redimirnos. Estaban pensando que el Cordero no había nada que hacer ya. Pero cuando Jesús les habla, y al fin ellos lo conocen, se dan cuenta de que ese Cordero ha vencido la muerte. Ha vencido para ser el Salvador de todos nosotros y aquellos que creemos en Él. Se sentó a la diestra del trono en las alturas, en los cielos, donde dice que
reinará hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo será, dice, la muerte. En todo sentido de la palabra, para nosotros. Él venció la muerte desde el principio, desde su resurrección, pero al final de cuentas, y ya en el último día, cuando Él venga en las nubes con poder, Él hablará y entonces la muerte será quitada, porque volveremos a vivir. Tendremos vida. La muerte ya no tendrá poder sobre nosotros. Un cordero vencedor. ¿Cómo podemos imaginarnos, verdad? Un animalito tan indefenso. Un león, sí, podríamos decir. Pero por eso es que la Biblia combina los dos animales, las figuras, su representación, ¿verdad? El león y el cordero. Pero el cordero, hermanos, es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y gracias a Dios por ese cordero que tenemos en nuestra vida. Hemos creído en Él. El cordero venció. El león, ¿qué diríamos del león, hermanos? Podríamos decir lo siguiente. El león tiene características que a nosotros los cristianos nos debe también dar, así como el cordero que nos enseña la humildad, ¿verdad? Que nos enseña del amor y de la delicadeza del Señor Jesucristo y su cuidado por nosotros. También el león debe inspirarnos. El león da confianza. La palabra de Dios habla del león como, por ejemplo, en Proverbios 28:1. En Proverbios 28:1 dice la palabra: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. La confianza del león. ¿A qué se debe la confianza del león? A su fuerza, a su poder, a su fiereza. Él llega y se echa debajo de una sombra y él dice: aquí nadie me va a molestar, más bien los demás animales andan lo más lejos posible. Confianza, él duerme confiado, tranquilo ahí. Dice que así el justo, y no que seamos justos por nuestra propia justicia, no, por la justicia que Él ganó para nosotros, estaremos confiados como un león. Eso inspira el león de la tribu de Judá, Jesucristo. La confianza tan grande, ¿verdad? ¿Quién se animará a despertar el león? Dice por allí otro texto, ¿verdad? Que lo despierte, sabe que le va a ir. Y por eso el león lo sabe y se queda tranquilo. Y duerme como un bebé. No le preocupa que llegue un venadito a despertarlo, a molestarlo. No va a llegar. Y si llega, la última vez que lo vean, ¿verdad? El asunto está, hermanos, en que el Señor nos inspira confianza. ¿Confianza de qué? De que hemos sido perdonados, de que hemos sido lavados, de que tenemos comunión con Dios, de que tenemos esperanza. Y por lo tanto la muerte, las tragedias y todas las cosas que puedan pasar, aunque son duras y difíciles, no van a amedrentar y a hacer caer en la desesperación a un hijo de Dios. Porque ese león que es Jesús está de su lado, está de su parte, es su aliado, es su amigo, es su protector, es su benefactor. En eso, Jesús es mucho más poderoso que millones de leones. Se le llama el león de la tribu de Judá. Él es un león en eso. Él fue manso, pero a la vez Él fue muy poderoso. Y lo sigue siendo igual. Todo poder está en Él. Confianza entonces. Dice también en Proverbios 30:30, ahí nomasito, algunos dichos sabios. 3 cosas hay de hermoso andar y la cuarta pasea muy bien. El león fuerte entre todos los animales que no vuelve atrás por nada. León fuerte entre todos los animales, dice, no vuelve atrás por nada. La fuerza que no es de nosotros, sino que viene de ese león que es Jesucristo, el león de la tribu de Judá, que Él pone en nosotros. Y nos pide
perseverar hasta el fin. Que no nos echemos para atrás, dice. Porque nosotros, dice el apóstol, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Se requiere gran fuerza para vencer todos los obstáculos, todas las dificultades, toda la oposición que pueda haber. Necesitamos la fuerza del león de la tribu de Judá, Jesucristo, para no echarnos atrás, para no apartarnos del Señor, para mantenernos en el camino fielmente. Se requiere eso. Y esa fuerza la da el Señor en tanto que nosotros andemos cerca de Él y con Él cada día. Él lo prometió. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no nos va a abandonar. Si nosotros no nos enredamos con el pecado y la maldad de este mundo, Él va a estar a nuestro lado. Si nos apartamos de Él y si nos volvemos adúlteros espirituales y le damos cabida al pecado y a la maldad, entonces sí, Él no va a estar con nosotros. Depende de nuestra decisión. Hermano, la confianza del león, la fuerza y el llamado. En Oseas, capítulo 11, versículo 10, que está después de Daniel, ¿verdad? Los que lo encuentren, y si no, yo lo voy a estar leyendo. Oseas, capítulo 11, versículo 10 dice: en pos de Jehová caminarán, Él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Caminarán con Él, como caminar con un león, que no va a haber nada que le haga daño, sino que su protección va a estar ahí. Me acuerdo hace muchísimos años que cuando había un león, no sé si fue el que murió hace poco ya de viejo, allí en el zoológico en La Garita. Nosotros vivíamos en el Rincón de Salas, que era bastante largo. Y siempre escuchaba yo un ruido fuerte. Ni para qué me pongo a imitarlo, porque no creo que pueda llegar. Pero tal vez ustedes han oído. Y yo decía, ¿qué era eso? Y me decían, es el león. ¿León? ¿A dónde? Lo tienen en el zoológico de La Garita. Hice oír, pero varios rugidos así seguidos, fuertes. Y espanta, ¿verdad? Asusta, ¿verdad? Eso es un llamado fuerte, hermanos. Dice aquí que lo compara con la voz del Señor. Él rugirá como león, en pos de Él caminarán. Dios llama al hombre a dejar el mal y a buscarle, a creer en Jesucristo, a unirse a Él. Dios llama al pecador a arrepentirse de sus pecados. Y Dios llama al cristiano cada día a servirle en todas las formas posibles. ¿Cómo vamos a rechazar? ¿Cómo vamos a rechazar ese llamado? ¿Cómo vamos nosotros a decirle al Señor, espérate, dame tiempo, otro día, ahora no estoy preparado, no quiero, no deseo? No, la voz de Dios es fuerte. Y su palabra dice, no volverá vacía a Él. Para lo que Él envíe, cumplirá su propósito. Y lo que esperamos que cumpla es nuestra obediencia, nuestra fidelidad. Bien, hermanos, aquí termino porque ya el tiempo se nos fue. Quiero recordarle nada más unas palabras de conclusión a decirles. Ese Cordero que es Cristo el Señor, nuestro Salvador, ahí está siempre. Por Él tenemos hoy entrada a esta gracia. Ese león que es Cristo Jesús está ahí para inspirarnos, para darnos confianza, valor, fuerza. Así que, hermanos, tomemos esa oferta del Señor, tomemos esas características de Él y aprovechémoslas al máximo, porque no hay nadie más de que podamos agarrarnos. No hay nadie más, no hay nada más. Ni tampoco va a haber nada mejor que digamos, voy a agarrarme de un buen empleo y esto va a ser mi salvación. Todo pasa. Voy a agarrarme de mi buena salud o de otros seres humanos que me pueden ser de amparo y de fortaleza, no. O de ni siquiera de un gobierno.
ni siquiera de un rey terrenal, de nada. La única cosa que permanece y vive por los siglos y que para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día, es el Señor Jesucristo. Como cantábamos antes, la roca de nuestra salvación. Así que afianzémonos en Él, mantengámonos en Él, vivamos en Él y dependamos totalmente de Él, hermanos. Glorifiquémoslo a Él, démosle honor y gloria con nuestras vidas y sirvámosle de corazón. Amén. Que Dios lo bendiga. Es el Cordero, canten voces mil, que la humana raza vino a redimir. Digno es el Cordero, aleluya Él, y al que está en el trono, hoy y siempre, amén. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno.